Hace un año yo pensé que estaba aprendiendo coreano, pero en realidad estaba entendiendo cómo el cerebro y nuestros músculos construyen un nuevo idioma. Llevo aproximadamente 16 meses estudiando coreano, pero no por necesidad. Lo estoy haciendo como reto personal, pero más importante como observación. Porque hace mucho tiempo yo tenía la incógnita por qué a un hispanohablante le es muy difícil hablar inglés, cuando se supone que es uno de los idiomas más fáciles. Y al final de este video vas a entender por qué mucha gente hispanohablante nunca logra hablar inglés. No la teoría, la que te venden las aplicaciones, o un curso de idioma. Lo que realmente le sucede a tu cerebro, lo que te sucede a ti, todo el ejercicio biológico que experimentamos los seres humanos cuando aprendemos un segundo idioma. Esto está basado en ciencia, pero más importante, mi experiencia personal. Cuando yo empecé con el coreano, yo tenía 3 problemas que estaba abordando y me estaba equivocando. 1. Yo intentaba leer el Hangul, que es la escritura del coreano. 2. Yo intentaba pronunciarlo perfectamente. Y 3. Necesitaba entender el significado. Etapas por las que probablemente tú pasas con el inglés. Esto no era aprender un idioma, era simplemente agotamiento mental puro. Cualquiera de esos 3 ya exige o ya tiene una carga cognitiva, pero los 3 al mismo tiempo saturan la memoria de trabajo. Y un punto muy importante, la fatiga es una señal, no es fracaso. Esa sensación que sientes al tratar de entender un idioma durante los 20 minutos no significa que seas malo o mala para los idiomas, simplemente es tu cerebro tratando de asimilar la nueva información que le estás administrando, y es totalmente esperable. Hoy ya el Hangul no se siente extraño, hoy ya puedo leer el coreano sin fatigarme, aunque no entienda las palabras. Y eso me hizo entender algo importante. El cerebro primero aprende a reconocer el sistema y después empieza a construir el idioma. Me sucede con el coreano y te sucede a ti con el inglés. Si llevas tiempo aprendiendo un nuevo idioma y sientes que no avanzas, probablemente sí avanzaste en una fase que no estabas midiendo. Solo te fijaste en la etapa equivocada. Ahora, te voy a explicar algo importante que muchas personas no se dan cuenta. El cuello de botella se mueve, es decir, tu obstáculo se empieza a mover a medida que avanzas. Hoy puedo escribir Hangul, cambiar de teclado sin pensar en mi ordenador, paso del teclado español al teclado coreano sin problema. Puedo formar oraciones básicas y usar algunos conectores. Mi cuello de botella, es decir, mi obstáculo principal, ya se movió, ya cambió. Ya no necesito aprender a leer. Ahora necesito ampliar el idioma que ya construí. Y te pasa a ti de igual forma con el inglés. Al inicio, tu cuello de botella o tu obstáculo puede ser simplemente aprender tus primeras 10 palabras o los primeros 10 verbos. A medida que te sumerges y entrenas la voz, ese cuello de botella, es decir, ese obstáculo se va moviendo, tu dificultad incrementa. ¿Y por qué nadie te avisa de esto? Porque la mayoría de metodologías de aprendizaje tratan el aprender un segundo idioma como una línea creciente, como una línea recta. Como experiencia personal, por un tiempo yo pensaba, necesito aprender más palabras, más vocabulario. Y esto se lo he escuchado a muchas personas con el inglés, que les falta más vocabulario. Cuando la pregunta correcta que te debes hacer es, ¿qué palabras necesito para la vida que yo tengo? Y aquí entra algo muy importante, que es el contexto personal. Incluso mi contexto personal en aprender coreano no es el mismo que una persona que estudia cocina y está aprendiendo coreano. Por eso no necesitas 10.000 palabras, necesitas las palabras suficientes para tu contexto personal, para tu vida real. Y lo mismo aplica a la gramática. No necesitas aprender toda la gramática del idioma, necesitas las estructuras que aparecen constantemente en tu contexto. Nuestro cerebro aprende más rápido cuando ve los patrones repetidos en situaciones reales, no cuando intentas memorizar reglas o vocabulario que no tiene nada que ver contigo. Y uno de los errores más comunes en los hispanohablantes es pensar que porque entiende un idioma ya lo puede hablar. Si bien estas dos habilidades están conectadas, leer y escuchar son habilidades distintas. Hoy yo puedo leer una frase perfectamente en coreano, verla escrita y entenderla, pero cuando la escucho mi cerebro necesita más tiempo para entenderla. Esto me hizo darme cuenta que la comprensión auditiva es otra habilidad que necesitamos desarrollar. ¿Pero por qué sucede esto? Simplemente por el tiempo. Cuando yo estoy leyendo una palabra en texto, yo mismo controlo el tiempo. Cada palabra yo la puedo analizar de forma lenta, pero cuando yo la escucho, quien controla ese tiempo es quien la dice. Por eso puedes leer una palabra en inglés, pero cuando la escuchas de un hablante nativo de otra persona, no sucede lo mismo, ¿verdad? Simplemente falta comprensión auditiva. Y de aquí deriva otro problema, que muchas personas se dedican a simplemente a consumir el idioma, y en algún punto tú lo vas a entender, pero eso es un conocimiento pasivo. Lo necesitas escuchar, ver, pero la habilidad más importante es construirla con la voz, porque construir una frase no es lo mismo que leerla, no es lo mismo que escucharla. Para construir la frase con tu voz necesitas producción activa, y aquí es donde entra nuestro entrenador de voz. Y todo lo anterior frustra mucho a la gente, porque podemos ver 3 etapas. Entiendo el idioma cuando lo leo, pero no cuando lo hablo. Entiendo cuando me hablan, pero no lo hablo. Y después la tercera, que es la más importante, lo entiendo y lo hablo.
Todas esas tres etapas son comunes en el aprendizaje de un segundo idioma. No hay trucos mágicos, es ciencia. Y entramos a lo que podríamos llamar la ironía del input y del output. Input, todo lo que consumes, lo que escuchas, lo que ves. Pero el output, que es una de las cosas más importantes, lo que tú intentas producir con tu voz al hablar, de forma activa, no en tu mente, cuando produces sonido con tu boca. Durante meses yo defendí que el problema era que la gente consumía mucho, pero no producía lo suficiente. Y aún lo sigo defendiendo, porque el generar un idioma, el producir la voz en un segundo idioma, es mucho más complejo que entenderla o que solo leerla. Ahora bien, en mi caso personal ahora necesito más input porque durante los 16 meses he entrenado tanto mi voz que ahora el coreano cuando lo hablo me fluye de manera natural. No necesito esforzarme para pronunciar el idioma y esa es la magia de entrenar la voz. ¿Y por qué te cuento esto? Porque seguramente tú estarás experimentando lo mismo con el inglés. Llevas meses, años, desde la infancia, desde tu escuela primaria o secundaria, 10, 15 o 20 años y nunca has logrado hablar inglés. El problema nunca has sido tú. Hay muchos factores los cuales abordan al mismo problema, que las personas no logran hablar inglés cuando se supone que es relativamente fácil. Hace un año yo pensé que estaba aprendiendo coreano, pero al mismo tiempo estaba observando cómo nuestro cerebro construye un nuevo idioma. Te dejo esta pregunta para que la respondas en los comentarios. ¿En qué etapa crees que tú estás en la construcción de tu idioma? Cuéntanoslo en los comentarios.